por seguir con nosotros. Es el momento de recibir en nuestro programa al diputado Elpidio Báez por el Partido de la Liberación Dominicana y uno de los principales voceros de la reelección presidencial de Danilo Medina. Con muchísimo gusto le damos los buenos días. Bienvenido, diputado. Buenos días. Encantadísimo, Ana Mercy, José, a su Elpidio, disposición. después de la llamada de Pompeo, muchos consideran que la gente de la reelección como que bajaron. Consideraban. El lomo que dijeron ya, hasta aquí llegó. Sí, pero se preocuparon cuando escucharon a Gonzalo. Sí, pero Gonzalo es del patio. Sí, pero Gonzalo es de aquí, Sí, del de aquí, patio. tiene su... Sí, pero ¿qué dijo Gonzalo? Que por encima de todo el mundo va la reelección. Que es verdad que en el Congreso se está trabajando en la reforma. Y entonces los que habían aplaudido el mensaje de Pompeo, a partir de esa entrevista de Gonzalo, entonces se volvieron a preocupar de nuevo. Y justamente es lo que yo he venido diciendo. La reforma está caminando. Nosotros queremos a Danilo Medina. Con Danilo Medina se está cometiendo una injusticia, un acto discriminatorio. En la Constitución se establece que es el único que en igualdad de condiciones con Leonel y con Hipólito, pero Danilo no podrá aspirar jamás si la Constitución no es modificada para habilitarlo y para corregir ese acto de injusticia. De modo que lo que se está buscando es una reparación histórica de un error, de un acto que promueve la desigualdad y que afecta al político que en este momento tiene el mayor caudal de simpatía, la mejor obra de gobierno, un hombre que conecta con su pueblo y que le está entregando cada día grandes realizaciones al pueblo dominicano. Ese hombre tiene un impedimento constitucional que viola la propia Constitución. La propia Constitución establece limitaciones, prohibiciones, y sin embargo está motivada por el principio de igualdad. Si la Constitución establece el principio de igualdad, entonces no se le puede permitir a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, que fueron habilitados por la Constitución del 2010, y a Danilo Medina prohibírsele que se le pueda presentar en otro mandato. Incluso se está violando uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a elegir y ser elegido. A la gente no se le permite elegir el presidente que quiere. ¿Por qué? Porque se le prohíbe que Danilo se pueda presentar nuevamente. De modo que si tú quieres votar por Danilo, si tú quieres que Danilo continúe en la dirección del Estado, no lo puedes hacer. Ese obstáculo, ese dispositivo constitucional es una violación al derecho fundamental, ya no solo de Danilo, sino del ciudadano que debe tener derecho en democracia a elegir y ser elegido. Diputado, sin embargo, aquí cuando vienen los seguidores de de Leonel Fernández, levantan siempre el acuerdo del 2015, el acuerdo que fue entre ustedes, ¿verdad? Que es un asunto del PLD interno, y que si se hace todo lo contrario o se violenta algún punto de ese acuerdo, los violadores entonces serían la gente de Danilo Medina. José, aquí se ha posicionado de manera negativa y de manera mentirosa el hecho de que en el pacto se le prohíbe a Danilo Medina presentarse. Y esa es una mentira. Léete el pacto punto por punto y tú no vas a encontrar en ese pacto ningún artículo que le prohíba a Danilo Medina volver a presentarse como candidato a la presidencia de la República. Yo he retado, en todos los medios que he estado, yo he retado a los productores de televisión, a los productores de radio y a los periodistas de la prensa escrita. Le he pedido que busquen el pacto y que me digan a mí cuál artículo le prohíbe a Danilo presentarse, número uno, y que me digan a mí en cuál artículo se prohíbe promover una reforma a la Constitución.
Al contrario, el pacto dice que se va a promover una reforma, aunque con un objetivo bien preciso, como es el de aumentar la mayoría agravada para hacer más difícil la reforma de la Constitución. Pero el pacto, en lugar de referir que se prohíbe cualquier tipo de reforma, lo que hace es decir lo contrario, promover una reforma. Entonces, Pero tiene fecha incluso. Habla de promover una reforma a partir de del 20, al final. pero habla de reforma, no de prohibirla, sino de promoverla. Por eso te digo que hay todo un posicionamiento, hay una manipulación para decir que el pacto está siendo violado, cosa que no es cierto, y que el pacto prohíbe que Danilo pueda presentarse. Tampoco es cierto. Y eso es fácil de comprobar. Eso es coger el pacto y leer los 14 puntos que tiene. Porque se sometió a un recurso y en el Tribunal Superior Electoral se suprimió uno de ellos. Quedó en 14. Pero léeme los 14 puntos, que no te va a encontrar ninguna prohibición para que Danilo Medina pueda presentarse. En ninguno. Y ese es un ejercicio fácil. Abrir el teléfono, hay un amigo que se llama Google, tú le das a Google y te van a aparecer los 14 puntos del pacto. Y en ninguno se le prohíbe a Danilo Medina presentarse. Pero, diputado, hoy se avecina una nueva confrontación entre los integrantes de ambos grupos, tanto del presidente Danilo Medina como del presidente Leonel Fernández. Él va hacia el Congreso como presidente del PLD, como candidato, como precandidato a la posición presidencial, también por su organización política, a firmar el libro que no, para que no se modifique la Constitución dominicana. ¿Qué piensan hacer los danilistas? ¿Cuál es la reacción? Mientras Leonel Fernández esté firmando, ¿estará el Senado reunido pasando lo que podría ser esta modificación a la Constitución? Primero te hago una precisión y luego respondo tu inquietud. En el PLD no hay precandidatos presidenciales. No. No. ¿Y qué son? No, aspirantes. Precandidato es cuando el Comité Central Ya lo lo elija. sanciona. los elija. Y ese es un mandato estatutario. No pueden ser más de 10, ¿verdad? No van a ser. Con razón, que hay No tanta, van a- no. con razón es que tanta gente ha perdido el ánimo en el camino. Lo que pasa es que tú tienes que sacar un porcentaje para convertirte en precandidato. ¿Qué porcentaje es ¿Qué ese? porcentaje es? El 33% de los miembros de la matrícula del Comité Central? del Comité Central. ¿Y cuándo se va a dar Y eso? solamente Pedro? 2 personas tienen los números para alcanzar el 33. Leonel y Danilo. Nada más. ¿Y cuándo se debe dar eso? Bueno, hay que inscribir el candidato el 22 de... 22 de ahora, de agosto. Sí, de agosto, de modo que estamos hablando que en la primera semana o segunda semana de agosto, ya el Comité Central deberá estar reuniéndose para elegirlo. Ahí ya tú sí te conviertes en precandidato. Pero ese es un mandato estatutario. Estatutario. Si el Comité Central no te elige, tú no eres precandidato. Eres un aspirante. Es una precisión que hago porque ustedes y yo somos comunicadores. Y uno va también No, y uno construyendo. va- sinceramente, yo yo no voy a- yo por enterado ahora. Mire, sinceramente, es tanto los cambios que vienen ustedes y dicen, uno del PLD dice una cosa, otro dice, que uno va a terminar como perdido y loco. No. Yo soy suyo, soy de ustedes. No, yo sé que usted es de nosotros. El otro día me dijo un amigo suyo de que usted todavía estaba con el ciclón en la cabeza. No, Que vino una siempre- entrevista aquí. No, siempre. Eso es parte de tratar de descalificar al mensajero para matar el mensaje. Entonces, Pero el mensaje está ahí, de en la ese- reelección. O sea, tú en- no lo podrás matar en este, porque ese tema, hasta que no se vote en el Congreso, no se va a resolver. en ese proceso mental, entre que se mate el mensaje, se mate el mensajero, llegue el... Cuando yo hice la pregunta de qué ustedes iban a hacer esta tarde, mientras el presidente Fernández iban a firmar, usted tuvo una sonrisa que me llamó más la atención que la precisión que usted hacía de los
precandidatos y no o precandidatos. Sí. Mientras Leonel firme, ustedes los danilistas a través del Senado estarán trabajando en lo que podría ser presentar la reforma. Mira, La convocatoria, ¿no? el la Senado, convocatoria. Porque hay que, los términos hay Los que términos hay manejar. que La convocatoria. manejarlos, sí, la Ah, convocatoria. sí. la ajá. convocatoria, la ley que declara la necesidad de la... modificación en la Constitución. De reunir Entonces, la Asamblea. Esa ley Ya no es abre, arroz que vamos a comer, No. es Constitución. esa ley abre la reforma, Ujú. pero sin la ley no se abre la reforma. Mira, la presencia de Leonel Fernández en el Congreso en persona, sin lugar a duda que es un desafío al PLD, a la autoridad del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Quien preside el Senado es un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Quien preside la Cámara de Diputados es un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández es un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué no plantea su posición a lo interno del Comité Político, que es donde debe debatirse este tema y donde los miembros del Comité Político en mayoría le han pedido a Leonel Fernández que lleve sus posiciones allí para discutirlo de manera institucional? Diputado, donde esa minoría se Leonel discute, ha preferido las calles. pero, Ese es diputado, el tema. donde es minoría, hay equilibrio para el debate. No hay que buscar a veces las fuerzas externas para poder llevar esa inquietud, esa preocupación. Hay equilibrio para el debate porque la minoría no es más que una expresión de democracia. En el PLD, la mayoría la encabezaba Leonel Fernández, pero Leonel Fernández dejó de ser mayoría en el PLD y se convirtió en minoría. Y eso ocurre en democracia. Pero, Danilo era minoría en democracia y discutía los temas en el comité político. Elpidio, Y parece, se votaba en el comité político. parece que somos- Y el comité político funcionaba. Entonces, no hay democracia cuando tú eres minoría. Y hay democracia cuando tú eres mayoría. No. La política es como la rueda. A veces tú estás arriba y a veces tú estás Así abajo. es la vida. Y en democracia, tú tienes que respetar los principios democráticos para que la democracia pueda fluir. pero Elpidio, el PLD se ha transformado. Si Como todo en la podríamos, vida. estaría bien el discurso, así como tú lo planteas, de hace 20 años, 30 años. No es que Pero la ahora democracia- incluso uno de los invitados, ayer o antes de ayer aquí, que es de Leonel, él nos decía, pero hasta los mecanismos de dirección que tiene el PLD ya no tienen razón de ser, porque el PLD se abrió, incluso están ahora en unas primarias abiertas. ¿Quién controla? No tiene Por razón ejemplo, de ¿quién ser. controla? De acuerdo a lo que dijo ese compañero, no tiene razón de ser, porque no son mayoría. Ahora que son minoría, los mecanismos institucionales, la institución no tiene razón de ser. Cuando tú eres mayoría y tú diriges, sí tienes razón de ser. Cuando tú puedes imponer decisiones, por ejemplo, Leonel tiene mayoría en el comité político. Ah, como no tiene mayoría, entonces el comité político no debe existir. Leonel tiene mayoría en el comité central. No, como no tiene mayoría, el comité central no tiene razón de ser. ¿Tiene mayoría en el Congreso del partido? No, no tiene mayoría. Entonces, como no tiene mayoría, el Congreso del partido no tiene razón de ser. Ah, entonces me voy a las calles. Desafío la institucionalidad. Así no. Porque tú le estás dando pauta a los adversarios del PLD, a los adversarios externos. Entonces el PRM va a decir que la Cámara de Diputados no tiene razón de ser porque ellos no son mayoría. Los reformistas van a decir que la Cámara de Diputados no tiene razón de ser porque ellos no son mayoría. El grupo de Leonel, que son 30 y pico de diputados, van a decir que la Cámara de Diputados no tiene razón de ser porque la mayoría la tiene Danilo. Y en el Senado pasa igual. En el Senado los senadores del leonelismo se retiraron en la pasada sesión. ¿Cuántos son? 5. Entonces el Senado no tiene razón de ser porque el leonelismo es minoría. Es decir, hay una minoría
que se ha convertido en un factor de presión para imponer su voluntad a la mayoría. Pero eso no es democracia. Eso fue lo que, Eso no es democracia. lo que Ventura Camejo ¿Dónde está llamó el principio? atracadores. Es una manera poco elegante de referirse a un tema que en realidad está pasando. El PLD debe recobrar, y eso fue lo que pidieron los miembros del comité político, que son mayoría. Estamos hablando que 22 miembros del comité político de 34 le llamaron la atención por primera vez en un acto sin precedente al presidente del partido. Pero lo hace el secretario general, que supuestamente debe ser un ente La moderador. mayoría Igual del que comité el electoral. político, Sí, Igual igual que el electoral. Que el ahí estuvo, electoral, que es la mayoría, Lidio Cadé. Lidio Cadé. la mayoría del comité político, órgano al que pertenece Leonel Fernández, se reunió y dieron una rueda de prensa por primera vez, llamándole la atención y censurando su comportamiento público frente al tema de la repostulación y de la reforma a la Constitución. Diputado, estos temas deben ser abordados Diputado, en el comité político y en el comité central, usted sabe que oportunamente. que el tiempo en televisión, y como en cualquier medio, es corto y es rápido. Lo más importante ahora es cuándo se va a hacer el sometimiento de la Ahí viene el reforma. lobo, ahí El tiempo se acaba. El tiempo se está termina. Me acabando. parece que en cualquier momento ya estamos ¿Qué Pero, falta? tratando pero, ¿Qué es lo que pero, falta? pero, diputado, someterla. Pero está Báez, bien, Báez, usted... Que dé luz verde el ese- número 1. yo le quiero hacer una El pregunta. actor es- central de todo la eso, reelección es todo- Danilo en la Medina. semana pasada usted daba fecha incluso. No, yo Ahora yo se hablaba- dice que ha cambiado el discurso, que incluso, refiriéndose a usted de manera directa, que la suma de los votos que tenía el danilismo y que usted daba en los medios de comunicación ahora parece que están dando en rojo. yo le estoy diciendo, y Gonzalo lo confirmó ayer, que nosotros vamos a someter el proyecto de reforma de la Constitución ¿Cuándo? y lo vamos a aprobar. ¿Cuándo? Ya el tiempo se acaba, en cualquier momento está entrando. Cuando Debió haber ustedes- entrado, Cuando ustedes se reúnen, debió haber entrado, debió haber ¿y qué estamos entrado. esperando? Se han producido algunos movimientos que van en la dirección de, Algunos de buscar movimientos, consenso. consenso, Consenso. economía, resolver problemas, Consenso. llegar a acuerdos. El acuerdo es parte de la vida. Claro. Comenzando por el matrimonio. Y en esta temporada Comenzando con los se hijos. vive de alianzas estratégicas. ¿Eso es lo que falta? Siempre. Desde hace tiempo se está hablando de las cumbres que se hicieron famosas. Ujú. La cumbre, los pactos políticos. Hasta Donald Trump se pone de acuerdo con Con los más radicales. Xi Jinping. Sí, y se sí. pone de acuerdo con, Él insulta a gente con que no el le coreano. Por ejemplo, o sea en que política usted siempre tiene hay la- espacio para Sí, la negociación, sí. Esa para el esperanza. acuerdo. Nosotros le llamamos en el Congreso, siempre hay chance para el bajadero, buscar un bajadero. ¿Y cuál se- El bajadero es un término como extraño y feo, No. pero En el Congreso, Eso más forma en el parte de la Congreso. política, del discurso de la porque política. eso es concertación. Esos ejemplos que usted pone del presidente Donald Trump, quiere decir que en algún momento el presidente Fernández y el presidente Medina podrían llegar a un acuerdo. Ese es el deseo de todos nosotros los PLDistas. Sí, porque duro recoger toda esa sí, palabra sí, que sí, se han tú sabes, dicho recoge. después de... Ese es el deseo, la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad te garantiza a ti un triunfo cómodo y sin trauma. Y te garantiza a ti que el PLD va a durar mucho tiempo gobernando. A esta altura se puede decir que el PLD gana con cualquiera de los dos, si se unen. Claro. El PLD unido. ¿Y con quién es más cómodo? es Con una Danilo, claro Con Danilo está. Medina. Sí. Por los resultados. Ahí están los números. Ahí está la gestión de Pero si un gobierno. presidente de un Ahí está la partido, figura Si presidencial. un presidente de un partido, El de un único aspirante, político que ha ganado con el 62% de los votos en República Dominicana es Danilo Medina. pero Y diputado, conserva la frescura de una candidatura. Lo conserva. Ahí están los resultados. El tercer presidente mejor valorado en América Latina y el quinto del mundo. sí, pero América Ahí están los Latina resultados. y el mundo no vota, los que votamos somos nosotros. Yo lo único Pero que tú quisiera... puedes tener un referente. No es lo mismo tener como presidente un 20% a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica que tú tener un 62%. Bueno, tenemos Sí. que irnos ya, 8 de la mañana. El pidió, Báez, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Esperando entonces... Cuando todo se ponía más bueno. Sí, siempre pasa eso. Eso Vamos enciende. a ponerlo al Se revés. estaba el programa. animando. A ustedes, amigos de Despierta RD, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana será otro día y recuerden,
Tele15 Digital, comienzan en breve los Juegos de Lima, Perú. La fiesta del 22 del sábado, del aniversario, del 20 del aniversario. La transmisión de los Juegos de baloncesto. ¿Para el sábado? Claro que sí. Es. Y el pico también. Sí. El pico. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Feliz resto del día.